Ya empezó Cuando quieres. la grabación. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 1. Vamos a realizar una serie de preguntas, pero antes nos gustaría, por favor, si te puedes presentar y decir tus estudios. Bueno, una presentación. Claro. Hola, soy la licenciada Sonia Guadalupe Fernández. Estudié la carrera en psicología, la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente curso el tercer semestre de maestría en clínica psicoanalítica. Entonces, comenzamos con las preguntas. Ok. Vamos a- ¿Me puede decir cuáles son las estrategias más efectivas para ayudar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje para mejorar su rendimiento académico? Creo que lo primordial que tendríamos que tener en claro de esas dificultades es que pues hay como categorías, digamos, de cierta forma. Los chicos pueden tener dificultades conductuales, pueden tener dificultades cognitivas en el sentido de alcanzar a comprender o no el material, o cuestiones emocionales que de pronto se atraviesan en este proceso de aprendizaje. Entonces también dependería mucho de si el nivel educativo. Pero en general, por ejemplo, si hablamos de cuestiones cognitivas, regularmente son chicos que pueden tener situaciones como cuestiones de matemáticas o cuestiones de alcanzar a entender conceptos abstractos. Entonces lo primordial sería primero identificar la dificultad en esas como categorías, si es algo conductual, si es algo emocional, si es algo académico meramente, y entonces ahí lo primordial sería como revisar con el chico qué es exactamente lo que se le dificulta y entonces ya ver si habría una cuestión de evaluación con otros profesionales o si sería necesario qué tipo de apoyo solicitaría el chico. ¿Okay? Porque de pronto puede haber un apoyo, digamos, como de un maestro que esté en la misma institución o puede haber una canalización a otro especialista. Ok, y bueno. ¿Qué signos puede tener un estudiante el cual necesita un apoyo educativo? Son algunos muy notorios, otros que de pronto no alcanzan a ser como muy visibles, pero en particular pues es las faltas, es una cuestión que de pronto sí es muy notoria, o que el chico está en el salón de clases físicamente, pero no está en la clase como tal. Puede ser también justamente las bajas calificaciones, el que no entregue tareas o que siempre sea como es que se me olvidó o es que algo pasó y entonces no lo entregué, o de pronto los chicos que se pueden notar como desanimados, pueden ser signos que de pronto en el salón de clases se pueden notar, o también cuestiones que son meramente como la mamá viene y dice pues pasa alguna situación o yo lo noto en casa así, o el chico que de pronto también puede ser como muy desafiante en los salones de clases, que de pronto si le des un señalamiento el chico es como que se puede molestar o algo, también puede ser un signo donde algo está pasando en el proceso del chico. Ok. ¿Cómo colaboras con otros profesionales educativos, ya sea maestros, orientadores, directores, como unos ejemplos, para fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y saludable? Bueno, personalmente no tengo mucha experiencia o no me ha tocado, no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con otros especialistas, al menos ya como psicóloga tal cual egresada, pero recuerdo que en mis prácticas era mucho de hablar directamente con el docente que estaba a cargo del alumno. Esta cuestión de, bueno, yo en terapia se hablan de ciertas cuestiones, o más bien en este proceso de acompañamiento se abordan ciertos temas, ciertas cuestiones. Usted cómo observa al alumno para justamente conocer esta perspectiva del docente, y también es importante que entonces el docente tenga esa responsabilidad de comunicarlo a los directivos, porque de pronto los directivos no alcanzan por las mismas funciones, el mismo puesto, no alcanza como a conocer justamente a los alumnos o tener a ciertos alumnos identificados. Entonces primeramente con el maestro titular, el maestro directo que está con el alumno, y entonces ya se solicita como un trabajo ya con el padre de familia, entonces es citar a la mamá, citar al papá, citar al alumno, y entonces el trabajo entre el docente, los padres de familia, nosotros como psicólogos educativos, y así entonces entender la situación del alumno
y poder hacer un trabajo de manera integral con el alumno. Ok. Bueno, lo que no comenté es que íbamos a hacer 3 preguntas cada quien, ahora me toca a mí. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo colaboras con los profesionales educativos, maestros, profesores, directores, para formar un ambiente de aprendizaje positivo y saludable? Para la tercera quiero. ¿Sí? No, perdón, las tenemos revueltas. A ver, ¿qué importancia le das al desarrollo de las habilidades socioemocionales en los estudiantes y cómo trabajas para promover dentro del sistema educativo? Son muy importantes, porque si algo pasa en casa, si algo pasa en su vida personal, o sea, alguna cuestión con amigos, en otras clases incluso, o sea, afecta, o sea, al chico lo impacta. Y sí es muy importante que los chicos estén, digamos, como de manera óptima, tanto académicamente como emocionalmente. ¿Y cómo lo alcanzo a abordar yo en mi experiencia? Yo creo que la flexibilidad es una cuestión importante, pero sí es también importante saber los docentes o los psicólogos educativos manejarla justamente, porque de pronto si damos como una flexibilidad muy abierta, los chicos sí llegan como a abusar de esa flexibilidad. Ajá. Pero es el hecho de esta flexibilidad de, bueno, si lo notamos que a lo mejor pasa algo, si notamos que de pronto está faltando, está teniendo a lo mejor un mal desempeño, digamos, o algo está pasando que lo notamos, entonces es como acercarse con el alumno o la alumna y entonces preguntar y en algo en lo que le pueda ayudar para tener esa comunicación, porque de pronto podemos asumir cosas y eso no creo que sea lo más adecuado, porque al final de cuentas lo que pasa o lo que pueda estar pasando con el alumno es el alumno y la alumna el que lo sabe mejor que nadie. Entonces es la fuente principal donde si lo detectamos, lo preguntamos y entonces ya podemos como ver algún acuerdo o alguna situación que se pueda mejorar. Y preguntar respecto a esto, por ejemplo, ¿es el maestro el que puede, no sé, profundizar en esos temas o tiene que mandarlo al psicólogo? Pues lo ideal sería que hiciéramos nosotros la intervención como psicólogos educativos, porque justamente sabemos de ese desarrollo, sabemos como ciertas técnicas o la forma de sobrellevar o intervenir esas situaciones emocionales académicas, pero pues también sucede que los chicos pueden tener confianza con los maestros para mencionarlo y entonces es responsabilidad del maestro comunicarlo al departamento de orientación, de tutorías, de psicología. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene la colaboración entre padres, maestros y psicólogos educativos en el desarrollo del Muy estudiante? importante, es una triada muy importante porque de pronto en esto mismo, o sea, si pasa algo fuera de la escuela, el maestro puede tener una visión, el psicólogo vamos a tener otra visión y los padres de familia van a tener otra visión. Puede haber como visiones diferentes. Lo ideal sería que entonces, bueno, los tres que observamos y entonces así conocer mejor la situación educativa del alumno. Y entonces así como poder hacer un trabajo en conjunto. En los tres. Bueno, la última, bueno, la mía, perdón, es para usted, ¿cuál es la importancia de la educación dentro del desarrollo infantil? ¿La educación en qué aspecto? Vamos a ver, pues, o sea, podría decirse que... O sea, ¿habla de una cuestión académica Sí. o...? Pues sí, no, o sea, podría decirse que de las dos, académica, de tanto de los padres, de los maestros y también de los padres. Una educación más de valores y... Es que justamente por esta triada que debe trabajar en conjunto es que se da esa educación. Pero de pronto también hay que reconocer que hay de maestros a maestros. Entonces en esta parte de que hay maestros a maestros, hay maestros que de pronto no son muy rígidos con dar los temas, o son muy rígidos con resolver dudas, o son muy rígidos con los alumnos y de pronto eso, al menos en este interés o en esta motivación de los alumnos, de pronto la apagan o no dan pie a que el alumno tenga esa oportunidad o ese interés de preguntar o de hablar a lo mejor de alguna otra cuestión fuera del tema académico. Entonces
pensar en la educación y el desarrollo es muy importante porque es la forma en la que el sujeto va a conocer el entorno, va a ir entendiendo desde conocimientos personales, o sea, del hecho de los iguales, los amigos, los maestros, para qué sirve la escuela, qué puedo aprender en la escuela que me sirva para el mundo exterior en general. Entonces, de pronto los maestros, como esa figura en la escuela, es muy importante el cómo se comporten ellos con los alumnos, pero también los padres, algo importante que ellos deben hacer es el hecho de motivar al niño, a la niña, a que pueda preguntar y se le puedan resolver dudas. Y es la forma en la que él va a aprender. A lo mejor en la escuela no se van a dedicar a hablar, no sé, del espacio de forma muy detallada, pero si en casa como papás pueden, vamos a ver este documental y entonces complementar la información que pueden ir aprendiendo, es importante porque ahí también se fortalece esta convivencia que también afecta o impacta en estas habilidades socioemocionales que tienen los niños, o las niñas, o los adolescentes, los alumnos. Entonces, como quien dice, se complementa con la triada de la pregunta anterior. Así que, Bueno, entonces sigue mi compañero. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas que, bueno, la que sigue es como un poco más personal, ¿no? En esta pregunta partimos ya sobre su experiencia, y bueno, ¿cuál es una situación, paciente, alumno, diagnóstico o una experiencia el cual marcó su trayectoria como profesional y qué se llevó de aprendizaje tras esta situación? que yo creo que cada momento en el que he compartido con los alumnos es importante. Pero yo creo que particularmente ahorita que estoy dando clase en quinto de la trayectoria, son los chicos que, digamos, yo debuté como maestra o como becaria con ellos. O sea, la generación de ahorita de quinto es la que yo empecé dando clase cuando ellos estaban en segundo. Entonces, de pronto verlos ahí ya como en la trayectoria tal cual, yo digo, wow, o sea, no pensé que de alguna u otra forma, en aquel segundo que yo los vi y les di clase, les compartí algo, o sea, ya de pronto los veo acá en ese caminito y creo que esa es una experiencia que me ha marcado mucho. Y en la parte clínica, pues ahí voy como formando cierta experiencia, pero creo que lo más reconfortante es el hecho de poder usar mi experiencia de la clínica para poder explicarle a los alumnos de pronto qué es lo que es la vida real, o sea, cómo lo pueden aterrizar ellos en su aprendizaje para entonces poder entender más o entender mejor los conceptos. ¿Y la segunda parte qué era? ¿Qué aprendizaje le dejaba estas situaciones? El escucharlos más, el hecho de poder intentar motivar a los chicos a que pregunten, a que se les genere esa curiosidad, porque eso es el aprendizaje. O sea, si yo tengo una curiosidad por preguntar, de ahí es una oportunidad fundamental para que puedan aprender algo. Sí, bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cree que las redes sociales o la tecnología moderna afecte de cierta manera la educación? Yo le diría que no, si se sabe utilizar. Pero también estoy consciente de que, pues creo que tiene que ver con una cuestión generacional mía, en el hecho de que, bueno, yo puedo manejar la tecnología y utilizarla para justamente ese fin de la educación, pero de pronto si se le da un manejo como muy abierto a los alumnos o el docente no sabe cómo manejar esta cuestión tecnológica, de pronto es como, pues vamos a hacerlo muy tradicional. Y es que a veces la tradicional sí se mantiene muy tradicional. Ajá, se queda muy rezagado y tampoco a veces alcanza como que motivar a los chicos. Porque hay muchas formas de aprender. La cuestión es que se sepan poder aplicar en el salón de clase. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para fomentar la motivación intrínseca en estudiantes de diferentes edades? Que cuando me pregunto de diferentes edades, Pues algunos rangos que tengas.
sí, de esta edad, pues esta motivación es lo más eficaz. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo con adolescentes, o sea, chicos de secundaria, chicos de prepa, porque de pronto igual son muy curiosos, o sea, y no digo que los niños no sean curiosos, pero de pronto los adolescentes son curiosos y se puede dar más esta capacidad de reflexión. A ver, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que puede pasar? ¿Tú qué sientes? O si ya te pasó y de pronto ahí empieza como, bueno, es que yo una vez vi una película o entonces una vez me dijeron y se da un diálogo como más elaborado, digamos. Un rebote de ideas. Ajá. Entonces en este debate de ideas es el hecho de se le da el espacio al adolescente para que pueda abrirse a esa motivación de justamente preguntar, de bueno, a lo mejor si mi compañero vio esto o si la maestra menciona este tema, entonces a lo mejor entra la curiosidad de voy a seguir investigando más o voy a seguir preguntando más y de pronto en otro momento que los podemos alcanzar a ver es como, fíjese que investigué esto o fíjese que entonces encontré que tal tema dice esto y entonces usted qué piensa y se sigue haciendo ese debate, pero es el hecho de que se debe escuchar al alumno lo que justamente quiere aprender o las dudas que pueda tener y es el hecho también de preguntarle a ellos, porque entonces si caemos en un hecho de que nosotros lo sabemos todo, o sea, nosotros como psicólogos educativos o los docentes lo saben todo, pues es que eso no es cierto. O sea, nadie es todólogo ni nadie es sabelottodo para decir como, pues hasta aquí llega cierto tema o hasta aquí llega el aprendizaje. Muy bien, ya fue todo de mi parte. Yo voy a seguir con unas preguntas. ¿Cómo se puede adaptar el currículum escolar para mejorar, para apoyar mejor a los estudiantes con dificultades de aprendizaje? Que volvemos al mismo tema de los, digamos, como categorías de dificultades de aprendizaje. Porque de pronto puede haber alumnos que la cuestión académica es manejable, o sea, es esperada, es satisfactoria, pero de pronto la cuestión conductual es ahí donde puede haber roces. Entonces ahí se pudiera hacer una adecuación como más directa con el alumno, o sea, de qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que te incomoda, algo no te gusta de la clase, o qué es lo que te agrada, de qué forma quieres aprender, entonces como una forma más directa. Pero ya si hablamos de una cuestión académica, pues habría primero que medir como cuántos alumnos están teniendo ciertas dificultades, con qué están teniendo dificultades y buscar formas diferentes de enseñar ese conocimiento. Retomando esa cuestión de la tecnología, por ejemplo, o del hecho de no solamente utilizar presentaciones, sino a lo mejor otros recursos visuales, organizar la información de una manera distinta, traer material que se pueda manipular con los chicos, de pronto eso queda más claro que el hecho de solamente decirlo verbalmente. Y también una cuestión que creo yo importante y que de pronto a lo mejor puede parecer muy obvia es el hecho de no quedarnos como estancados en el escritorio o en una sola posición, porque de pronto no alcanzamos a ver a todo el grupo y eso también da pie a que a lo mejor los chicos de ahí atrás se distraigan o a lo mejor que ya algunos chicos pierden el hilo. Entonces esta parte de que el docente, los psicólogos puedan tener ese contacto directo con los chicos, creo que es más importante eso y los mantiene como más atrapados a la clase. ¿Qué diferencias se observan en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños que reciben educación temprana en comparación con los que no lo reciben? Con educación temprana se refieren a educación por parte de los padres, de que empezando, supongo que antes de kinder o antes de entrar a una institución. Sí hay diferencia, pero eso no significa, o al menos desde mi experiencia o lo que yo he investigado, no significa que el chico que estuvo, no sé, desde primero de kinder o a lo mejor en maternal, que tuvo ciertos conocimientos, ya sea como un éxito total en toda su vida académica. No es como un hecho,
pero si se mantiene en esa estimulación temprana, si se le mantiene justamente esa curiosidad, este hecho de, bueno, si preguntas, si te sigo complementando la información, el hecho de responderle las preguntas, pues de pronto sí ayuda o influencia de manera positiva, digamos, de cierta forma a este desarrollo. Y entonces ya lo pone a este alumno pues en otro nivel, digamos, de cierta forma. Pero también hay que tener en cuenta que si se llega a caer en una situación como de sobreestimulación, entonces ya no estamos hablando de un impacto tan positivo. Porque de pronto si tenemos al chico, no sé, en las clases normales, ¿no? Y luego en clases de matemáticas aparte o en clases de idiomas aparte, y entonces hace un deporte aparte, ya el chico ya no sabe como exactamente a qué le va a poner atención, a qué le va a dar prioridad, y el hecho es que disfrute ese aprendizaje. No se trata solamente de sobreestimularlo, sino que disfrute ese aprendizaje. Y habrá momentos para poder a lo mejor aprender del deporte con más detalle o del idioma con más detalle. El chiste es también que se pueda asegurar que el alumno tenga ese interés por aprender distintas cosas y aprenderlo también a un tiempo en el que él diga, bueno, es suficiente, ¿no? Y se debe respetar. Pero sí hay una diferencia entre los chicos que de pronto los llevan a clases como antes o aprenden como aparte, o se sigue fomentando esta cuestión del aprendizaje porque los ponen en un nivel, digamos, diferente a los demás alumnos que no lo reciben. Porque ya están acostumbrados, digamos, de cierta forma a aprender, a saber que hay formas distintas de aprender, entonces sí lo ponen en un nivel distinto. Ya con eso terminamos las preguntas que teníamos. ¿Desde todas? Sí. Muchas gracias. No, yo sí tenía una pregunta aparte. Okay. Para ti, ¿cuál es la mejor educación que le puedes dar a un niño? O sea, tal vez visual o con ejemplos o con una técnica que tú hayas aprendido. ¿Cuál crees que sea para ti? Yo creo que más que decir yo esta es la técnica exacta, es para el chico cuál es la ¿Cuál se mejor adapta más? técnica, cuál es la que para él les funciona. O sea, le digo, esta parte de, no sé, si están aprendiendo los números, no sé si recuerden, creo que se llama abaco, de las figuritas que suben, bajan. O sea, es el hecho de, bueno, a ver, las matemáticas con esta parte de manipular, no sé, alguna cuestión motora con el hecho de practicar la cuestión motora, cuando de pronto se les habla, no sé, de alimentación o de ejercicio o de deporte o de integración, pues vamos a hacer la integración, o sea, vamos a salir al patio a jugar, a hacer la actividad tal cual en equipos. Esa cuestión también de los equipos, y como lo menciona Vygotsky, ¿no? O sea, esta parte donde debe haber alguien que sepa un poco más, pero que pueda guiar al otro a ese mismo nivel de aprendizaje. Entonces también el trabajo con equipos en pares, en tríos, de pronto es mejor que haya alguien que pueda como mediar los dos puntos. O sea, las triadas, por ejemplo, funcionan, creo yo, mejor porque entonces si dos personas están llegando al mismo punto, es ese tercero el que va a decir como, a ver, a lo mejor tú dices esto de una forma, él dice esto, ¿cómo podemos mediar toda la información que estamos hablando? Entonces yo creo que sería decisión del chico, más que nada, porque también hay alumnos que dicen, bueno, yo prefiero leerlo, y entonces si lo leo, pues voy subrayando, a lo mejor con colores distintos, la idea principal, los sujetos, fechas, o yo prefiero verlo en un video, o yo prefiero leerlo y verlo en el video después para poder como desglosar la información. Entonces creo que sería más cuestión del chico, pero nosotros como psicólogos educativos, como docentes, es importante preguntarle al chico cuál es la mejor forma. Que bueno, también de pronto en el salón de clases se vuelve complicado como llegar a una forma personalizada, pero a lo mejor los docentes como mezclar, digamos, estas técnicas, algo visual, algo auditivo, algo que puedan escribir, entonces ya, digamos, como esta fusión ayuda mejor al aprendizaje, porque se adapta de cierta forma a esa individualidad de los alumnos. Pero pregunta, o sea, el chico sabe cómo aprende o
o uno es el que va buscando esa forma? Es que es a través de la experiencia, porque por eso le comentaba que, por ejemplo, cuando los niños muy pequeñitos preguntan algo, no sé, a ver, ¿por qué el cielo es azul? Y entonces es el hecho de que habrá papás que desafortunadamente sea como, ay, pues no sé, o porque pues es azul, o eso para qué lo quieres saber. Bueno, o sea, el niño está preguntando por algo, y entonces a lo mejor si llegamos y le decimos, a ver, vamos a buscar información en internet, o vamos a ver un video, vamos a ver un documental, o vamos a pensar, y entonces, no sé, en algún libro también, como imágenes de mira, o no sé, el ciclo del agua, del por qué llueve, el ciclo del agua, mira, el agua se va por aquí, entonces el hecho de que el adulto, ese que sabe, le puede explicar al niño, y a lo mejor el niño dice, si le vemos que no hay interés con el libro, bueno, a lo mejor con un video. O ¿cómo piensas tú? Y entonces es establecer como esta conversación, y ahí el niño también va diciendo como, bueno, a lo mejor prefiero que me lo explique, o no sé, ir al museo. Y entonces yo verlo tal cual ahí en el museo, no sé, las estructuras o algo similar. Y entonces es esta relación de, bueno, ir al museo. Y entonces se hace más divertido. Pero es el hecho de, bueno, es esta experiencia que vayan teniendo los niños justamente. No sé si tengan algo más que agregar ustedes o nada. ¿Ustedes? Todo bien. Pues muchas gracias por la entrevista. Ya acabamos. Sería todo por hoy. A ustedes por considerarlo. ¿No le van a poner pausa? Ah, no sé si está grabando. Le cortas.